aquí empieza una emisión más de Sintonizados con la Cruz. Un lugar lleno de información y de temas divertidos. Bienvenidos y acompáñenos en este gran viaje. Aquí en la Fundación La Cruz para una comunidad mejor. Hola, saludamos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Hoy miércoles 20 de octubre del 2021, siendo la 1:41 en una emisión más de nuestra emisora Fundación La Cruz. Bueno, el día de hoy venimos con temas bastante interesantes, bastante chéveres. Hace 8 días íbamos a hablar de acerca de algo que se conmemora en esa semana, precisamente el 12 de octubre, pero como estábamos hablando del aniversario de la fundación, que es el 14, pues entonces decidimos posponer este tema para esta semana. Pero estamos acá con nuestro equipo de trabajo, los chicos del grupo base de la Fundación La Cruz. Está Hammer, Ramsés, Sinaí, Your Ladies, Santiago y Johnny, y quienes habla el profe Juan de Medios y Nuevas Tecnologías, profesor Juan Camilo. Bueno, como escucharon la canción de Mestizaje, ¿no? Es una canción de un grupo español de música ska, donde habla de toda la diversidad, de que somos un país, todo el planeta somos una sola nación, ¿no? Que no deberían haber fronteras, ¿sí? Hace un homenaje precisamente a esa diversidad cultural que tenemos en el mundo. Igualmente trae es preciso el tema para la canción para el tema del día de hoy, que vamos a hablar del mestizaje, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar acerca ¿de qué, Santiago? ¿De qué se va a hablar el día de hoy? ¿Cuál es el tema del día de hoy? De los descubrimientos de América, o el Día de la Raza. Correcto, el 12 de octubre se celebra el Día de la Raza, ¿no? Pero mediante la resolución 0138 del 31 de mayo del 2021, es precisamente el Ministerio de Cultura, ¿cierto? Vía un decreto estableció el 12 de octubre como el Día de la Diversidad Étnica Cultural de la Nación Colombiana. Entonces vamos a llamarlo así. Es un poquito largo el nombre, ¿cierto? Me decían los chicos acá, profe, pero está muy largo ese nombre. Pero ahí poco a poco y al pasar del tiempo nos lo vamos aprendiendo, ¿cierto, chicos? Señor. Bueno, entonces tú me hablabas, Santiago. Santiago me decía que el 12 de octubre se conmemora, ¿qué es? ¿Qué es lo que se celebra? El Día de la Raza. El Día de la Raza. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el suceso histórico que sucedió, valga la redundancia, este día? ¿Qué sucedió ese día? Pues ¿Qué pasó? Este día, pues Colón llegó a conquistar a toda América, pero no fue, o sea, algunos dicen que fue un descubrimiento, pero no lo fue, más bien fue una esclavitud, una conquista, una invasión, ¿cierto? Sí, señor. Bien, la fecha exacta es el 12 de octubre de 1492. Entonces ese fue el día que Cristóbal Colón llegó y pisó las Américas, ¿no? Pero hay algo muy, muy curioso, ¿cierto? Cuéntanos. ¿Cuándo llegó Colón a América? Bueno, pero cuéntanos, ¿quién fue Cristóbal Colón? Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, en el año 1451 y fue el hijo del comerciante tejedor del origen humilde. O sea, era muy humilde Cristóbal Colón, ¿sí? Sí, o sea, no tenían tanto dinero, un estatus social así bastante marcado como lo podríamos pensar. Bueno, ¿y qué más? Un autodidacta, pero desde muy pequeño tuvo espíritu aventurero y se hizo navegante para recorrer el mundo. Sus primeros viajes fueron con fines mercantiles. Más tarde aprendió a hacer mapas. Ok, entonces era un espíritu libre. Miren, tengan mucho cuidado. Cristóbal Colón era un hombre aventurero. A él siempre le gustaron las aventuras. A él siempre quiso salir a descubrir el mundo, ¿no?
Cuéntame. Pues la verdad, a mi parecer, a mí me parece que Cristóbal Colón, se podría decir que quería hacer, le gustaba como mucho el estudio porque quería salir adelante. Aprendió cartografía, aprendió a crear mapas, y Ok. eso me parece chévere, o sea, O sea, siempre estuve interesado con esta parte de de la ciencia. de la se podría ciencia, decir. la geografía, ¿cierto? Siempre de estarse formando y capacitando. Cosa que le sirvió bastante, porque si no hubiera sido así, pues él no hubiera llegado a América, ¿cierto? Sí. Listo. Y cuéntame cuáles fueron esas necesidades de buscar, o sea, por qué, por qué se dio esa cuestión de que de que Cristóbal Colón decidiera irse por allá. Cuéntame. Por ahí yo había visto que había como una guerra en Europa, ¿cierto? Que la caída del Imperio Bizantino y precisamente contra los otomanos, ¿no? El Imperio Otomano, ¿cierto? Como que se tomaron Constantinopla, que era como la ciudad, como el punto estratégico entre el comercio entre Europa y Asia, ¿no? Señor. Pues la verdad, a mi parecer, en esa guerra fueron que se perdieron casi todos los recursos de España. Entonces, Entonces, digamos que como el hecho histórico fue la caída del Imperio Bizantino y la toma de Constantinopla por parte de los otomanos, ¿cierto? Que cerraron esa ruta mercantil, ¿cierto? Al cerrarse esa ruta mercantil, pues nació esa necesidad de buscar nuevas rutas mercantiles. en el siglo XII, la mayoría de las rutas comerciales de Europa Occidental se dirigirían a buscar productos orientales. Se dirigían a la búsqueda de productos orientales. Los europeos necesitaban bienes que no producían como seda, cerámica, marfiles y perfumería, armas, ya que no encontraban esto en España, por eso se vinieron a Sí, la correcto. conquista de América. No, como que no había de esto cosa en España. Europa, ¿no? Y en Europa en general, No, tenían pues que ir sí. hasta Asia. Bien, entonces cuando lo que hablábamos que el Imperio Romano cayó, pues el Imperio Otomano se hizo al control del comercio de las Indias, ¿no? Como se le conocía al continente asiático anteriormente. Entonces, ¿qué pasó? Pues los reinos europeos se vieron obligados a encontrar otros caminos. Portugal, por ejemplo, decidió rodear todas las costas de África para llegar hasta allá. Hasta allá, ¿no? O sea, en vez de pensar lo que pensó Cristóbal Colón de darle la vuelta al mundo, ¿cierto? Lo que hicieron, bueno, vamos a coger por África hacia la parte de abajo y vamos a bordear África y vamos a llegar a las Indias, que era como se conocía el continente. Durante 8 años me dice Your Ladies que duró esa expedición, ¿sí? De los portugueses. Profe, ¿y usted qué, o sea, cuánto le podría colocar? ¿Cuántos recorridos hicieron? ¿Cuántos No, kilómetros? eso fue muchísimo, ¿no? Si es que eso fue muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque digamos que ellos anteriormente se pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Y que al borde había un ¿Vacío? vacío. Pues la verdad, muchos navegantes, incluido Colón, ya empezaban a escuchar la idea de la Tierra, que la Tierra era esférica, que se podía alcanzar Asia navegando hacia el oeste. Obviamente, ignoraban la consistencia del continente americano. Colón, La existencia, ¿cierto? O sea, allá no creían que existía, nadie sabía que o existía sea, el imperio. prácticamente lo pasaron por alto. Correcto, sí. Bien, entonces pues ahí comenzó a imaginar, pues él decía que pues se podía dar la vuelta para llegar a las Indias, ¿no? Que era como se llamaba como llamaban al continente asiático en esa época. Entonces daban la vuelta. Entonces, cuéntanos. Pues durante varios años visitó cortes europeas, intentando buscar financiamiento para su expedición, incluido la reina de Inglaterra, pero nadie le hacía caso por considerar que se trataba de una misión arriesgada y muy costosa, ya que no se sabía si era seguro que existiera eso. Pues claro, todos tenían ese imaginario de que si seguían hacia el occidente, pues iban a caer en un hueco, en la nada, ¿no? Porque como la Tierra era plana, entonces pues como que nadie decía, o sea, imagínate, Your Ladies, tú siendo una reina ya de Europa, ya de un país gigante. Yo voy y te digo, oye, voy a dar la vuelta al mundo, y tú dices, no, pero si es que se va a ir a un hueco, se va a morir, o sea, qué idea tan loca, ¿no? O sea, no cabe, ¿a quién le cabe en la cabeza que le podemos dar la vuelta al mundo? Si es que queda un hueco allá y caemos a un vacío.
Entonces digamos que eso fue, nadie lo escuchó en esa época y no quisieron financiar sus viajes, ¿no? Sí, pero profe, o sea, una pregunta primero que todo. ¿Quién habrá sacado ese mito de que la Tierra era plana? O sea, Porque ustedes miran, ustedes cómo pueden ver que la Tierra es redonda. Si ustedes ven es una planicie y ustedes siguen andando y todo es plano y todo sigue siendo plano, o sea, ustedes no, pero sí, pues profe. una loma. Entonces digamos que anteriormente no se veía eso de que oiga la Tierra pues la Tierra es plana porque si cogemos de acá para de aquí para abajo todo eso es plano y plano y plano y seguimos andando y sigue siendo plano y sigue siendo plano. No puede llegar a la costa y puede seguir siendo plano, ¿no? Entonces eso. Profe, pero, o sea, para ese mito no, o sea, como hizo Cristóbal Colón, para confirmar ese mito que la Tierra era redonda, él fue a misma a hacer esa expedición, ¿sí, profe? Sí, Pero digamos para que supieran que la Tierra es plana, digamos, nunca nadie intentó ir a hacer una expedición así. no. No, digamos que sí. Estaban los vikingos, que los vikingos se cree que fueron los primeros que llegaron a América. Sí, igualmente los asiáticos también por la parte norte también ellos llegaron al continente, pero desde hace muchos millones de años. ¿Listo? Entonces digamos que la reina Isabel fue la que le dio el voto de confianza y financió el proyecto de Colón para poder llegar a las Américas. ¿Listo? Bueno, cuéntanos. Y así fue como llegó Cristóbal Colón a América. Bueno, Hammer, cuéntanos. ¿Tú crees que eso fue un descubrimiento o una conquista como veníamos hablando? ¿Qué dices tú? Un descubrimiento. Descubrimiento. ¿Por qué crees que es un descubrimiento, Hammer? Pues porque como pensaban que la Tierra era plana, pues tuvieron que descubrir que era redonda. Ok, pero digamos, bueno, descubrieron el continente americano, ¿cierto? Pero cuéntame una cosa, si tú vives acá en este barrio y llega alguien de Bogotá que no conoce el barrio y dice, uy, descubrí un barrio. Y dice, voy a coger y voy a someter a todos los que viven en este barrio, ¿sí? ¿Hay qué? ¿Te conquistaron o te descubrieron? ¿Tú qué crees? Es que eso depende de cómo uno lo mire, ¿no? Digamos, para los europeos sí fue un descubrimiento, ¿cierto? Para los españoles descubrimos, porque no sabíamos que existía. Pero digamos que acá ya habían civilizaciones ya desarrolladas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuéntame, Ramsés, ¿qué culturas existían en América antes de la llegada de los españoles? Se habla de una variedad de desarrollos que se han formado durante el tiempo donde los españoles no estaban allá en América. Ya había una civilización que se conformaba por los incas, los mayas y los aztecas. Correcto, muy bien. Digamos que esos eran los más representativos, los más grandes, ¿no? Sí. En América, ¿no? Y igualmente se dividían en mucho más. Digamos, acá en Colombia teníamos los muiscas, en Venezuela, en Colombia, Venezuela, toda esa parte estaban los chipchas también, ¿cierto? Entonces digamos que había un sinfín de civilizaciones acá en América precolombinas, ¿no? Y bueno, entonces, Hammer, cuéntanos, con base a eso si habían las culturas anteriormente como esta y llegaron a someter a los pueblos, entonces ¿qué fue? ¿Un descubrimiento o una conquista? ¿Tú qué dices, Hammer? Una conquista. Correcto. ¿Y qué crees? Que al momento de Sinaí, al momento de llegar los españoles, ¿cierto? ¿Cuál fue la mezcla de estas culturas tras la conquista? ¿Cuál fue la mezcla que se dio? El mestizaje, bueno, es el encuentro biológico y cultural o su ordenamiento ordenamiento entre etnias. Dando nacimiento a nuevas especies de familias y nuevos genotipos. Se utiliza con frecuencia este término para describir el proceso histórico sucedido en América, que la llevó a su estado racial y cultural actual. Sin embargo, puede también referirse a otros pueblos que hayan atravesado un proceso de encuentro entre varias especies de familias, en lugares como Filipinas, Sudáfrica o Estados Unidos. Ok, bien.
Y digamos, bueno, ¿cómo se le llaman al mestizaje, a ese mestizaje que hubo cuando llegaban los españoles puros, digamos de estas etnias puras, cuando se metían los españoles con los indígenas puros? ¿Cómo se llamaban? Los mestizos, ¿no? Claro. ¿Cierto? Y estaban ¿qué otras que encontraste? Zambos Los también. zambos, muy bien. Que los zambos eran entre blancos y negros africanos, ¿no? Y también los criollos, ¿Quiénes eran los criollos? Cuéntame. los descendientes de los españoles. Correcto. Los criollos eran españoles porque eran padre y madre españoles, pero que nacieron acá en América. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Y bueno, ya que estamos hablando de los negros africanos, cuéntanos cuál fue esa, qué pasaba con los negros si estaban en un proceso como de esclavitud, ¿no? Entonces, La esclavitud de los negros africanos. En las sociedades africanas tenían que ver cómo coronaban de Castilla dio a la primera alianza para introducir a 4.000 africanos. o sea que trajeron 4.000 africanos. Sí. En las Indias durante 8 años. Ok. Los aportes culturales de África. Bueno, vamos a mirar cuáles son los aportes. ¿Qué aportes culturales? Ya vimos que los negros africanos tuvieron un papel importante en la conquista, ¿no? Digamos, eran la obra de mano, ¿sí? Y nos dice que trajeron 4.000 africanos. En un periodo de 8 años los fueron trayendo paulatinamente, ¿cierto? Y entonces ellos eran los esclavos. Digamos, los españoles tenían como esclavos, como decir, de propiedad, como los sirvientes, y eran los negros africanos. ¿Y cuáles? Pero digamos que estos aportes culturales que hicieron los africanos son importantes para el país que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son los aportes culturales que trajeron los negros africanos? En la cultura africana han sido muy importantes en América. Los africanos trajeron y consiguieron idiomas, creencias y tradiciones, como fueron el jazz, la salsa, el merengue, la samba y el... Ok, o sea, tú dices que trajeron, digamos, toda esa música, ¿no? Digamos, ese sabor que a los suramericanos bueno, más que todo a los colombianos, a los venezolanos, ¿cierto? Nos identifica todo ese sabor, ese tumbado de toda esa música, de todo el Caribe, ¿cierto? De que el merengue, que la salsa, Entonces digamos que eso viene del África, entonces eso nutrió nuestras raíces, ese mestizaje hizo lo que somos nosotros hoy en día. Una gente amable, gente con sabor, gente fiestera, gente en un tiempo fuimos el país más feliz del mundo, en el caso de Colombia, ¿sí? Entonces, digamos que todo eso nutrió nuestras raíces que hoy conocemos, ¿no? Del pueblo venezolano, del pueblo colombiano, ecuatoriano, que antes éramos uno solo. ¿Listo? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cuáles fueron las consecuencias del descubrimiento de América, Johnny? Cuéntanos. Bueno, el develamiento del mapa mundial. O sea, comenzó a formarse el mapa mundial, ¿no? No sabíamos cómo era y lo que se Sí, hizo señor. fue comenzar a hacer cartografía del mapa al mundo, ¿no? Porque digamos, algo que pasó fue que Cristóbal Colón llegó acá a América, pero digamos, él no sabía que había llegado a América. Él juraba que estaban en las Indias, ¿sí? Y en sus 4 viajes que hizo, él siguió pensando que eran las Indias y se murió y no supo nunca que había descubierto un nuevo continente. Fue hasta que apareció Américo Vespucio, que fue el que se puso a hacer cartografía de este territorio y se dio cuenta que esto no eran las Indias, ¿sí? No era el continente asiático que conocemos, sino que era un nuevo continente. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué pasó, muchachos?
Entonces, por eso es que se llama América, por Américo Vespucio. Entonces, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia tuvo? La conquista y la colonización del continente americano por parte de los europeos. Entonces, digamos, llegaron los franceses a unas partes de América, ¿sí? Como la Guyana francesa, que hace parte del territorio francés. Llegaron los españoles a todo lo que tiene que ver Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, ¿sí? Los portugueses llegaron a Brasil. Los españoles también llegaron a todo Centroamérica, ¿no? México, Salvador, Nicaragua, todas esas islas de la costa de la costa Caribe. Holanda a Curazao. Holanda llegaron a Curazao, muy bien. Y los ingleses llegaron a la parte norte, que era a Estados Unidos y Canadá, aunque los de Canadá fueron más colonizados por los franceses también. También el sometimiento de las poblaciones amerindias al orden militar, político, religioso y cultural occidental. O sea, trajeron todas sus costumbres, su religión, su forma de la política, las instituciones, y las intentaron implantar. Y hasta el día de hoy las seguimos teniendo, ¿no? Sí, señor. Y también está la expansión comercial de Europa. O sea, la expansión. O sea, digamos, tras de que vinieron acá y se nos llevaron todo el oro, digamos que eso fue lo que impulsó a España y lo llevó a su era dorada, ¿no? Pues por todo el oro que tenía acá, ese metal precioso que todo el mundo quería. Entonces digamos que después de que nos saquearon, se lo llevaron todo para Europa. Y eso permitió crear nuevas rutas mercantiles. Crear nuevas rutas mercantiles. Ah, Hola, sí. asentamiento de la hegemonía La hegemonía, sí, de los reinos de conquistados. los ¿no? reinos conquistadores. Lo que hablamos. de- España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Listo, muy bien. Entonces digamos que esto fue una de las consecuencias que tuvo la llegada de los españoles, y digamos que estamos celebrando como el Día de la Raza, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo Sí, dijimos señor. que se llamaba? Ya no se llama el Día de la Raza, sino el Ministerio de Cultura ahora lo llama ¿cómo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Se llama el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Sí, Colombiana. señor. ¿Listo? Bueno, Hammer. Don Hammer, cuéntenos. Entonces, ¿fue conquista o fue descubrimiento? Descubrimiento, conquista, ¿Por qué? porque fue cuando llegaron aquí, conquistaron a los indígenas que habían, dándoles espejos para que se miraran y ellos tomar sus riquezas. Correcto, digamos eso fue una forma de engaño, ¿cierto? Listo, quisiéramos seguir debatiendo acerca de este tema, pero se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerles por escucharnos, por estar sintonizados con nosotros, y mandándoles un fuerte abrazo y pues un feliz día de la raza, que ahora se llama Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Bueno, nos despedimos. Chao, chicos, juiciosos. Chao. Chao. Bye, Para bye. una comunidad mejor.